SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Raquel Ejerique, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Fernando Berlín, muy buenas noches. Buenas Berlín. noches. Pedro Sánchez mantiene su apoyo a Zapatero a pesar de su imputación y el auto durísimo que conocimos a última hora de ayer. Hoy Sánchez ha explicitado que mantiene su apoyo, ahora bien, sin salirse de una fórmula muy concreta que llevaba muy estudiada. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Mire, Esto le ha dicho Zapatero a Feijóo en el Congreso y exactamente la misma fórmula ha usado para contestar a Rufián, exactamente la misma. lo he dicho antes, señor Rufián, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Misma fórmula, colaboración con la justicia, presunción de inocencia, apoyo a Zapatero. Misma fórmula, sin bajar a los detalles que revela el auto del juez Calama, que sitúa a Zapatero como líder de una organización de tráfico de influencias a cambio de supuestas comisiones ilegales. Sánchez en eso no ha entrado, obviamente. Lo que ha hecho ha sido centrarse en recordar el legado político de Zapatero. No nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Pero cada vez son más los socialistas que reconocen en privado, y nos lo están diciendo en fuentes a la cadena SER, que están a la espera de explicaciones públicas de Zapatero y que sean cuanto antes. Porque a ellos cada vez se les hace más cuesta arriba la defensa de Zapatero, la defensa pública. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El PSOE no sale del shock y las palabras hoy de Sánchez confirmando su apoyo a Zapatero y garantizando que el gobierno sigue adelante no han servido para calmar ni la preocupación ni la ansiedad de la que llevan desde ayer instalados. El propio presidente ha evitado en su intervención en el Congreso entrar en detalles y muchos dirigentes reconocen en privado que lo que esperan es que Zapatero se explique cuanto antes, porque no pueden ejercer su defensa por él, nos dicen. El respaldo lo mantienen, se lo deben, dicen muchos dirigentes, por su legado, pero cada vez se les está haciendo más difícil justificarlo, sobre todo tras leer un auto que reconocen que es serio y que está bien sustentado. De hecho, hoy ya no hablan de lawfare. Los socialistas se agarran al hecho de que el auto contiene indicios, dicen, pero no pruebas documentales que demuestren la culpabilidad de Zapatero, y ahí ponen la línea roja, lo decía Pachi López. Que la justicia investigue, que vaya hasta el final y que ponga las pruebas encima de la mesa. Y mientras tanto, presunción de inocencia, y por la vivencia personal mía con Zapatero, yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario. El portavoz parlamentario ha sido de los pocos dirigentes que hoy ha hablado en público. En privado hay voces que ya reconocen que no pueden poner la mano en el fuego por Zapatero. Todos dicen que de confirmarse los indicios, las consecuencias serían catastróficas. Raquel Ejerique, tu análisis. Bueno, mi análisis es que ya se está haciendo tarde para que comparezca y dé explicaciones verdaderamente, con argumentos, con datos, José Luis Rodríguez Zapatero. Evidentemente el auto no es una condena, tiene indicios y le sitúa en una posición de cúspide, dice el juez, por testimonios de terceros, ¿no? Por conversaciones que tienen otros sobre la posición de Zapatero. Bueno, por supuesto la presunción de inocencia, pero claro, el auto tiene muchos otros detalles, aparte de la posición que le adjudican terceros. Por ejemplo, dice que recomendó la creación de una offshore, o sea, una sociedad que tributa fuera, que es opaca, para sacar dinero. Si eso fuera así, y la verdad que el auto lo refiere como que tiene un apoyo documental, pues fuera legal o ilegal, sería una inmoralidad absoluta, ¿no? Ese, por ejemplo, es un detalle. Otro detalle es, a mí me gustaría saber esos informes y esa consultoría que costó 2 millones de euros entre Zapatero y la empresa de sus hijas. Exactamente en qué consistía, porque maquetar informes o hacer consultoría, bueno, eso es muy difuso, ¿no? Puede ser humo o puede ser un trabajo verdaderamente sostenido y que valga 2 millones de euros, no lo sabemos. El problema es que lo que sabemos viene de un auto, las explicaciones de Zapatero para mí se han quedado cortas. Evidentemente es demasiado pronto para condenar a nadie o decir si estaba en la trama o no estaba en la trama, o trabajó o tenía constancia de que esto eran comisiones. En fin, ser comisionista tampoco es un delito, esto hay que dejarlo muy claro per se.
Pero claro, todo lo que vemos en ese auto, desde luego, no es muy alentador y socava, evidentemente, la confianza en un expresidente de gobierno que tiene la capacidad y la posibilidad. Si, como ha dicho en su vídeo, es todo absolutamente falso el hecho de que él mediara en el rescate de la compañía PlusUltra, que por otra parte fue una compañía aérea rescatada junto a todas las demás que también fueron rescatadas, pero si él hizo algo allí o no, lo niega. Pero yo creo que más allá del rescate de PlusUltra, los españoles, y creo que en su propio partido también, estamos esperando una explicación un poco más allá. Fernando. Me he leído con mucha atención el auto. Una pequeña historia. Cuando hace algunos años, estando en una tertulia en televisión, saltó la noticia de un padre que había abusado de un crío. Esto fue objeto de una portada en los periódicos y su cara fue conocida por todos los programas de reality show y se hablaba de abusos terribles, heridas y moretones por la piel compatibles con el abuso. La cara del padre fue dada a conocer, el nombre del padre fue dado a conocer, el lugar de trabajo fue dado a conocer y al cabo de unos días se supo que había sido un accidente en un parque infantil. Por supuesto, nadie reparó aquella historia y pasó como tantas otras cuestiones en los medios de comunicación de manera inadvertida. Yo tengo la costumbre de esperar con prudencia a que los hechos vayan transcurriendo, porque los análisis de primera hora suelen resultar bastante fallidos. Dicho lo cual, a mí me cuesta mucho creer una buena parte de la caricatura que está siendo publicada. Lo cual no significa que muchas de las cuestiones que recoge el auto, como decía Raquel, no sean bastante solventes, parecen bastante sólidas. De algunas otras resulta más difícil de creer porque faltan las pruebas documentales que atestiguen las deducciones que ese auto recoge, que son deducciones. Las deducciones pueden ser ciertas o pueden no serlo. Claro, un expresidente trabajando en la intermediación, creo que España no va a poder soportar tamaño descubrimiento. Debe ser el primero que opera en esos términos. A partir de ahí, si esa intermediación es legal o ilegal, entramos en otro territorio. Pero claro, yo veo algunas portadas de periódicos esta mañana y veo algunas de las insinuaciones que se lanzan y parecen más destinadas a destruir la reputación que a afinar algunas de las cuestiones que se plantean en el auto y que son muy inquietantes, porque es verdad que si sugiere la creación de una empresa offshore, pues ahí hay un evidente problema moral más allá de las cuestiones legales que pueda suponer después. Pero claro, yo viendo todo esto a mí me hace pensar, ¿monetizaba Zapatero sus contactos? Hay una opción, que lo hiciera Julio Martínez, aprovechándose de la relación que tenía Zapatero y que él se dejase querer, lo cual no deja de conllevar una responsabilidad. Bueno, al fin y al cabo le están pagando un dinero por hacer una serie de informes, que tampoco es muy sorprendente, porque cuando a un expresidente del gobierno le dan 80.000 euros por dar una conferencia, y esto son varios los expresidentes que lo podrían contar, obviamente no le están dando 80.000 euros para que cuente aquel desayuno que hizo con Villepán. Se están pagando otras cuestiones, pues va un poquito implícito en todo esto que está en muchos despachos de abogados de esta nuestra capital, que tienen eso que se llama eufemísticamente asuntos públicos. Bueno, pues que tiene una especie de cosa de lo mismo. Hay una opción que Martínez estuviera utilizando la figura de Zapatero, o otra que en efecto, como cuenta la caricatura, Zapatero haya vivido una especie de epifanía y esté más dedicado ahora a la recaudación del dinero que a cualquier otro parámetro. Yo creo que normalmente la verdad está entre ambas historias. Lucía. Bueno, yo creo que en estas 24 horas pues han sucedido cosas, ¿no? La reacción inmediata de ayer del Partido Socialista fue una reacción de pánico y de cierta histeria, hablando de que esto era cosa de Aznar, ¿no? El auto este. Y bueno, pues evidentemente la realidad al final acaba imponiéndose, por mucho que nada nos gustaría más, Fernando, a mí la primera, que todo esto fuera una especie de pesadilla. No, a mí ni me gusta ni no me gusta. Yo doy mi opinión de lo que yo percibo. A mí me gustaría, porque creo que la democracia española se está enfrentando a una prueba muy dura, que es una imputación del expresidente del gobierno, de un expresidente, por asuntos de corrupción.
y creo que más allá del PSOE, incluso más allá del PSOE y de lo que le pueda pasar a este gobierno o no le pueda pasar, que eso, en fin, les interesará a ellos, pero yo creo que la democracia española tiene que pasar, está siendo sometida a esa prueba, y eso me parece más relevante. O sea que sería mucho mejor para todos que el día 2 Zapatero declarase en el juez se declarase convencido de lo que Zapatero le dice, que es todo mentira, y aquí paz y después gloria, ¿no? Como esto no va a suceder, no es verosímil que esto suceda, no es previsible que esto suceda, estamos ante un asunto que va a durar mucho tiempo. Estamos ante una herida abierta para el interesado y para el Partido Socialista. Estamos ante una persona que va a tener que cambiar su forma de vida, claramente, para básicamente defenderse de una causa judicial, que eso los que estamos aquí seguramente pues no tenemos pero eso es muy duro y muy dramático, tener que dedicarte a esto en la vida, y yo creo que el Partido Socialista ha hecho una demostración de realismo, porque sus socios también la han hecho esta mañana. Entre ayer y hoy, estas 24 horas, una vez que se han leído el auto, ya han tenido que decir otras cosas. Mira, voy a ti, Lucía, pero sí, por escuchar exactamente esta variación. Sí. Ayer, Rufián. La pregunta que me hago es si todo esto estaría pasando si Zapatero no hubiera participado en las últimas campañas electorales y no hubiera manifestado su interés en participar en la siguiente. Yo creo que es un activo electoral, todo el mundo lo sabe, y como dijo aquel, ¿quién puede hacer que haga? Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país. El PP ya gana elecciones. Ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada. No hace falta que hagan política, ¿eh? Esta era la posición ayer de los socios parlamentarios del gobierno, verbalizada, como siempre, el que más claro, por Gabriel Rufián. Hoy el propio Rufián, en Hoy por Hoy, con Ángels. Me he leído el auto 15 veces para, saber que más allá de las filias y fobias de cada uno, y para mí Zapatero es un tótem, pues leer según qué cosas, aunque sean de terceros hablando de él, pues son duras y merecen una respuesta. Porque Zapatero no es ni Santos ni es Ábalos. O sea, Zapatero, repito, es un referente para muchos de nosotros, que incluso no le votamos nunca. Entonces, que se hagan estas cosas para mí son terribles. Yo creo que hoy hay mucha gente con el corazón roto, a no ser que se demuestre, y yo espero con todo mi alma que sea mentira, que ni nada, ¿no? De hecho, Rufián acaba de reconocer en un acto al que vamos a volver después, porque ha anunciado ahí lo que comentábamos con Iván Redondo, que él se propone para liderar una candidatura a la izquierda del PSOE, pero en ese acto Rufián acaba de reconocer que ayer se equivocó. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Mientras el PSOE encaja el golpe de la imputación de Zapatero, al tiempo tiene que lidiar con la desconfianza cada vez mayor que los socios muestran sobre la figura del expresidente del gobierno y sobre cómo podría afectar al Ejecutivo. Ha sido Gabriel Rufián el más explícito durante todo el día. Lo fue por la mañana en el Pleno en su respuesta a Sánchez. Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta. Y lo ha sido esta misma tarde, en un acto donde ha reconocido que se equivocó en su análisis inicial. Y yo quizá me equivoqué, porque lo hice de primeras y lo hice por afecto y también por responsabilidad política, porque creo que Zapatero para mí sigue siendo un referente, un tótem de la izquierda. En la misma línea han ido otros socios como Sumar o Podemos. A nosotros nos faltan explicaciones por parte del expresidente del gobierno. Después de leer el auto, mucha gente se ha deshecho ese camino, digamos, por la contundencia que tiene. Pero es en el PNV donde se fijan las miradas. Por ahora siguen optando por la prudencia y marcan una fecha para empezar a tomar decisiones, el 2 de junio. Ese día Zapatero tendrá que declarar y hasta entonces no plantean movimientos relevantes. Maribel Vaquero es su portavoz. Voy a decir lo mismo que dije ayer, nos mantenemos a la espera. Hasta el inicio, la instrucción está en un inicio, por lo tanto vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Y también, Aimar, hay movimientos en Junts, aunque por ahora más calmados para el devenir de esta legislatura. Fuentes de los independentistas hablan de aprovecharse de la debilidad del Estado español en este contexto. No sé, Junts está todo el día aprovechándose de Junts, otra cosa no, pero... Lucía. Yo estaba al lado de Rufián cuando ha dicho esto. En el acto del Club Siglo XXI, le he preguntado yo sobre este particular. Hombre, a ver, yo es que creo, Aimar, que estamos un poco equivocando el tiro, en el sentido de que estamos centrados en que haya consecuencias de no se sabe qué.
consecuencias no va a haber. El presidente del gobierno va a estar un año y va a convocar elecciones en el 27. O sea, ¿cuál es la consecuencia de que Zapatero resulte imputado o le vaya mal judicialmente? Quiero decir, eso no es un motivo para convocar elecciones. Mucho más motivo es no estar sin presupuestos una legislatura. No entiendo cómo puede ser la consecuencia de esto que haya unas elecciones, que esto no tiene sentido. Es decir, el problema del PSOE no es ese. No es ese. El problema del PSOE es que tiene a su referencia moral en un problema judicial muy grave y que hoy se han dado cuenta o se están empezando a dar cuenta de que esa herida va a seguir sangrando este mes, el que viene y seguramente hasta las elecciones generales. Ejerica y Berlín. Bueno, efectivamente, José Luis Rodríguez Zapatero no es secretario general del Partido Socialista, no está en el gobierno de España, pero hay veces que las situaciones desbordan por una gota, ¿no? Hay vasos que se van llenando con motivos más o menos justificados, pero hay una gota que puede ser casual, puede ser accidental, puede no ser tan troncal y a lo mejor desborda el vaso, ¿no? El problema, yo creo, para el Partido Socialista hoy es que estaba consiguiendo, después del caso Cerdán y el caso Ábalos, que son unos casos que efectivamente las instrucciones también son demoledoras, ahí ya directamente se habla de reparto de dinero en grabaciones con voces reconocibles, de adjudicaciones de obra, es decir, quede como quede el juicio, políticamente es devastador, ¿no?, para un partido, porque esas personas estaban dentro del gobierno y dentro del Partido Socialista, eran el alma del Partido Socialista, cuando Pedro Sánchez pensaba que estaba recuperando cierto relato con su posición y su dignificación de la posición española en Gaza, con la guerra de Irán, haciendo propuestas de regularización de inmigrantes, pues otra vez más la realidad le ha pegado una bofetada y nos ha devuelto al tema básico de corrupción, sí, y todo lo que eso conlleva, ¿no? La toxicidad, aparte de lo que está justificado, toda la toxicidad de insultos, España es un desastre, España no es una democracia, etcétera, ¿no? Yo creo que las próximas elecciones van a ser históricas porque España se enfrenta a un modelo, tiene que elegir, hay una bifurcación y España más que nunca va a elegir un modelo, ¿no? Si la bifurcación es hacia la derecha y la ultraderecha o si la bifurcación es hacia una opción progresista. Cuando el Partido Socialista nos plantea, a la izquierda del partido, se nos plantea una opción que pueda ser ilusionante, que pueda ser innovadora, que pueda llamar a la gente a salir de su casa, hay una opción de coger ese camino. Si llegamos a 2027 hablando de corrupción, de tótems que han caído, de sumarios judiciales, pues tengo dudas de si ese entramado de partidos de izquierda va a conseguir algo más que lamerse las heridas. Fernando. Yo suscribiría todo lo que habéis dicho. Añadiría, por fortuna para el Partido Socialista, queda todavía más de un año para esas elecciones, salvo que efectivamente se vuelva irrespirable la situación y en ese desgaste constante, porque va a ser un desgaste constante, porque esto... irrespirable. Bueno, no sé para el Partido Popular es irrespirable desde antes que comenzase la legislatura. Sí, otra cosa es, creo que para la militancia del Partido Socialista probablemente se podría respirar todavía más tiempo y probablemente para algunos sí y para otros no. Pero aquí la clave es a favor de quién juega el tiempo a partir de hoy. La cuestión es que vivimos en un mundo donde la política se ha vuelto tan extraordinariamente líquida, donde los titulares salpican. Por eso decía antes, la paciencia, que es el don de la fortuna que acompaña a la paciencia. La paciencia es que mañana cualquier giro en la política de Estados Unidos sobre Irán sepulta la información hasta el próximo día 2. No. Bueno, eso no va a ser así. Ya lo veremos. Depende de cómo sea el ataque que ha anunciado Donald Trump, que pretende hacer en las próximas 72 horas. Depende de en qué término se produzca. Pero la realidad, lo que nos demuestra, es que sistemáticamente unas noticias se van sucediendo a otras y que, porque es que tú y yo nos coincidimos en diferentes tertulias y de pronto lo que parece un escándalo insalvable, el abismo final, se convierte una semana después en aquello que sucedió no sé muy bien cuándo, porque vamos en una sucesión tan extraordinaria de noticias que se van solapando unas a otras. Es evidentemente una noticia de muchísimo impacto. Lo es para el Partido Socialista, lo es para los votantes socialistas, militantes, para los progresistas en general, que han encontrado en Zapatero de pronto una revitalización, un referente, y moralmente es un golpe sin ninguna duda. Cosa que el Partido Popular, que está no poco acostumbrado a una labor de oposición basada en el desgaste, en el agotamiento de los rivales, pues va a utilizar seguro con mucha habilidad. Ahora, queda
un año para las elecciones y en un año en este país. Fíjate si pueden pasar cosas que en este país vimos como en unos acontecimientos el 11M en 3 días cambió, se giró la esta electoral. Sí, era un elemento de una gravedad, de una seriedad. Sí, no sé. Pero quiero decir que los eventos se sucede. Pero si vamos a tener un cisne negro, por favor, que sea de otro tipo. Estoy haciendo una... Yo puedo entender, porque la dinámica de la política española efectivamente es así. Entiendo que Pedro Sánchez ha decidido, contra viento, marea y todo lo demás, resistir en el gobierno sin gobernar. Oye, es una decisión legítima, yo no lo voy a criticar. Él cree que la puede hacer y la puede hacer, efectivamente. Pero este gobierno ni tiene propósito, ni tiene mayoría, ni tiene presupuestos. Es decir, la situación de este gobierno era igual de mala, digamos, políticamente, antes de Zapatero que después, en términos generales. Entonces, buscar un propósito de la política internacional, bueno, pero no deja de ser una excusa para seguir gobernando. Es decir, la política internacional y Trump, en mi opinión, no puede ser un propósito de un gobierno. Ya, en mi opinión, Pero Lucía, tú estás planteando que hay un escenario bueno y uno malo, pero es que a lo mejor solo hay escenarios malos y probablemente no hay alternativa para Sánchez. Pero si yo estoy hablando de un criterio que yo aplico político, que puede ser, se puede discrepar y se puede estar de acuerdo, pero yo digo que la realidad de este gobierno es la que es. Por mucho que venga un barco y lo hagamos fenomenal, y venga el de la OMS y le diga que es fenomenal, y todo el mundo diga que es, o mucha gente crea que es el líder moral del mundo y la opción progresista, eso, en mi opinión modesta, no puede ser un propósito de gobierno. No podemos estar una legislatura sin presupuestos. Yo sé que esto es una pesadez, pero es que esto es políticamente así, tiene que ser así. Bueno, yo creo que entonces todo esto, que decir, lo que pase, no, pero ¿qué va a pasar? Ya está pasando. Yo creo que sí se está gobernando. Lucía. ¿En qué sentido? Hay muchas propuestas todas las semanas. Otra cosa es que encuentre apoyos o no. Hubo una muy, muy relevante, muy reciente y que ha afectado a la vida de millones de personas, por ejemplo, que es la prórroga de los alquileres, que la iniciativa se llegó a ponerse en marcha un mes y decayó por la falta de apoyos de los socios parlamentarios. Yo creo que este gobierno es una medida... gobierna con los fondos europeos, por ejemplo, que es verdad que tiene una fecha de caducidad, gobierna sin presupuestos. Gobierna sin control del gasto. Sin control parlamentario del gasto. Y Raquel, es que claro, todo lo damos por bueno, todo lo damos por bueno, pero es que no es una situación ideal, desde luego, pero yo creo que sí hay iniciativas parlamentarias. Otra cosa es que algunas, incluso en las que está de acuerdo la oposición, las vote en contra, pues simplemente por no facilitarle nada al gobierno, ¿no? Que eso también habría que analizarlo, ¿no? Si se puede aspirar a ser oposición o a representar a un número de ciudadanos cuando tu objetivo principal no es beneficiar su vida, sino fastidiar al gobierno, ¿no? O sea, quiero decir que es la situación política en la que estamos. Y desgraciadamente o no, ya damos por hecho que no va a haber mayorías en este país, ni en España, ni en las comunidades autónomas, que se están viendo con los mismos problemas para tener presupuestos. Exactamente igual, porque hay dependencias que no se pueden salvar. Pero y los españoles tenemos que amoldarnos en cierta manera a eso. Lo entiendo perfectamente y creo que la investidura de Pedro Sánchez fue perfectamente y políticamente muy legítima, que él hizo unos pactos como Dios manda en el Parlamento, que es donde hay que pactar para la mayoría de investidura, igual que está haciendo ahora mismo pues el Partido Popular en las comunidades autónomas. No tengo nada, pero cuando esa mayoría deja de existir, en efecto, porque una legislatura sin presupuestos no es tener una mayoría de gobierno. Tenía una mayoría de investidura, pero no la tiene para gobernar. Es que no haya presupuesto significa que el gobierno está gastando sin control. Es que no... Os digo una cosa, este es el sueño húmedo de la Moncloa, ¿eh? Que un tramo que empezamos hablando de Zapatero y el problemón que supone derive en los presupuestos. En la Moncloa tiene una tesis que me parece, cada vez que se habla de no hay presupuestos, es que no hay problemas mucho mayores. Es como las piedras de la orilla, que cuando baja la marea aparecen las piedras. Que Santa Lucía les conserve ese criterio porque van muy bien por ahí. Sobre todo porque el gobierno, el domingo hubo unas elecciones y el presidente del gobierno, secretario general del PSOE, que ha mandado a su número 2 a Andalucía, es como si no hubiera pasado nada y han sacado 28 escaños. Berlín. Pues bueno, oye,
sigan así. Pero vamos, que las cuentas también están controladas y auditadas. Esto, que la gente no se piense que hay un descontrol aquí, que se auditan las cuentas. Creo que vivimos en un tiempo muy raro donde todo es compatible. Es compatible. Yo te escucho y digo, honestamente tienes razón. En un sistema democrático tiene que existir los contrapesos, los filtros, los controles y evidentemente cuantos menos hay, pues mayores problemas tenemos como sociedad. Dicho lo cual, antes que estaba Redondo aquí sentado, creo que la gran habilidad que tiene Pedro Sánchez, más allá de la capacidad para resistir en un contexto francamente difícil en términos políticos, es que acepta que el tablero de juego no es el que tú eliges, el juego al que juegas no es el que tú eliges, el reparto de las fichas no es el que tú quieres y que con lo que tienes, con los mimbres que tienes, haces los cestos que puedes. Y en ese sentido, la decisión para Sánchez, para el Partido Socialista, para el Gobierno, pero también para los aliados parlamentarios, no es muy complicada, porque es que ¿cuál es la alternativa? No solamente en términos políticos. La que quieran los españoles. Sí, no bueno, sé, pero es que Dadme un segundo, que seguimos analizando el escenario político. Dadme un segundo porque tenemos una noticia que es relevante, que esto va a interesar a muchísimos españoles. Ojo, la Audiencia Nacional establece que las empresas tienen que compensar los festivos que caigan en sábado con otro día libre. Son 2 sentencias sobre 2 sectores concretos, los centros de call center, de atención al cliente, y empresas de alquileres de coches. Pero los sindicatos creen que esto sienta las bases para hacerlo extensible más allá. Habrá que ver cómo se pelea esto caso a caso, o esperar a que el Supremo lo aclare. La letra pequeña, ¿no? Efectivamente, porque el tema se puede recurrir. Pero ojo, son muy relevantes estas sentencias. Jordi Fábrega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido una sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la que, dando la razón a los sindicatos, establece que los trabajadores del sector de atención al cliente, de las empresas de call center, que trabajan de lunes a viernes, tienen derecho a disfrutar de un día adicional de descanso si hay un festivo que cae en sábado o en domingo. El caso se refiere a una demanda contra la patronal de este sector, de las compañías de call center, que por tanto tendrán que compensar a sus trabajadores con ese día libre, pero no es la única sentencia, porque hay otra que también hemos conocido hoy y que afecta a una empresa que se dedica a alquilar vehículos y que dice lo mismo, que hay que compensar a los trabajadores por los festivos, sean nacionales, autonómicos o locales, que caigan en sábado. Por tanto, son 2 sentencias. En los 2 casos se refieren a convenios que no contemplaban esta posibilidad, una posibilidad que sí se contempla en otros convenios, y en ambos casos, como decías, hay que tener en cuenta que se puede recurrir ante el Supremo y que por tanto tendremos que esperar cuál es el criterio que establece el Supremo. Jordi, gracias. Hasta luego. Borja Semper, portavoz del Partido Popular. Buenas noches, Gabón. Gabón, Neymar, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Qué ganas tenía de tenerle en esta mesa, señor Semper? Y yo de estar en esta mesa con usted y en la cadena SER, la verdad. ¿Cómo después está? de tanto tiempo. ¿Cómo está? Pues razonablemente bien para el mundo en el que vivimos. Razonablemente bien. En lo personal, muy bien. Muy sereno, muy tranquilo, muy feliz y muy consciente de la suerte que tengo, vital en términos generales. Y políticamente, pues no, esto es otro cantar. Pero en lo personal, muy bien. Ya, le quiero preguntar después. Vamos a dejar para después, para el final, algunas cosas sobre cómo han sido estos meses, que han sido muy jodidos y me consta. Pero bueno, lo que está jodido ahora mismo es el panorama político. ¿Qué lectura hace de que hoy Pedro Sánchez le haya mostrado todo su apoyo a Zapatero, imputado? Bueno, a mí me ha sorprendido un poco la respuesta del presidente en los términos en los que lo ha hecho. Yo confieso que esperaba otra escenificación del apoyo. Obviamente esperaba un apoyo, es natural, pero yo esperaba otra escenificación en el siguiente sentido. Yo creo, hubiera esperado del presidente del gobierno una demostración de ser consciente de la gravedad de lo que estamos hablando. Una declaración ante los españoles de ser consciente de que lo que está apuntando hoy un auto sobre un presidente del gobierno, sobre un expresidente del gobierno, es extraordinariamente grave. Y a partir de ahí, lógicamente, pues lo que todos esperamos de Pedro Sánchez en relación con José Luis Rodríguez Zapatero, que es el apoyo y la confianza en su inocencia, etcétera, 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 ¿no? Por motivos de cercanía, no solo ideológica, sino también personal. Creo que no somos suficientemente conscientes de la gravedad de lo que supone tener a un expresidente del gobierno supuestamente o imputado por unos supuestos delitos como los que se están dibujando. Por lo que supone para España, para la credibilidad de los españoles hacia la política, a la propia institución de la presidencia del gobierno y nuestra imagen internacional.
En este caso le ha tocado a un presidente con un carnet de político del Partido Socialista, pero si hubiera sido del Partido Popular estaría diciendo exactamente lo mismo. ¿Usted desea que Zapatero sea inocente y que todo esto sea algo que él pueda demostrar? Bueno, yo en términos generales deseo que ningún político sea culpable de casos de corrupción, ya sea del Partido Popular o del Partido Socialista o de cualquier otro partido. Creo que cuando la corrupción aparece y cuando un político comete un acto de corrupción nos perjudica a todos. Obviamente perjudica más al partido al que pertenece ese político. Pero en términos generales nos mancha a todos los que dedicamos a la política porque desprestigia y abunda en el desprestigio del ejercicio de la política, algo que hoy está creciendo entre la ciudadanía. Y por lo tanto lo que quiero es que la justicia haga su labor. Y creo que si hay políticos que hacen esto, sean juzgados con toda la contundencia del Estado de Derecho y se han cometido irregularidades o ilegalidades como las que en este caso se apuntan, pues que caiga sobre esto el peso de la ley. Ustedes están hablando de trama, de mafia, de situación gravísima, pero al final lo que terminan proponiendo es pedirle al gobierno que disuelva ya y convoque elecciones, que esto es lo que llevan pidiendo los últimos 3 años. Sí. Quiero decir, el hecho de que ustedes hayan hecho una oposición tan inflamada diciendo todo el rato que todo era tan grave, no les lleva a que en este punto, que nos encontramos ante algo que francamente parece muy grave, ustedes se han quedado ya sin munición política. Yo sí creo que hemos visto cosas en estos últimos años que son muy graves y que hemos terminado por naturalizar y por normalizar. Yo sí creo que es grave. Yo soy de una generación o de una cultura política en la que si un gobierno no tenía unos presupuestos, ese gobierno disolvía las Cortes y convocaba elecciones. Hoy ni se espera que el gobierno presente unos presupuestos generales del Estado. Y llevamos 3 años así. A mí esto me parece grave, institucionalmente me parece grave. No ya solo porque no esté cumpliendo la Constitución, bla, 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 que también, sino porque es un desprecio al Congreso de los Diputados y es un desprecio también a los españoles su capacidad de controlar el destino de su dinero. Me parece grave que tener un gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria para gobernar. Me parece grave tener un gobierno que es incapaz de legislar. Tener, por lo tanto, un Congreso de los Diputados que es como un espantapájaros, en el que no se legisla, en el que no se remiten leyes, en el que no hay debates. Pero que no hay una mayoría alternativa, señor Sempresina. Bueno, pero estamos hablando de la gravedad del momento. Yo sé que el Partido Popular tiene responsabilidad en muchas cosas, pero en que el gobierno está así no es culpa nuestra, señor Aymar. No, desde luego. Pero que no hay una mayoría alternativa que pueda construir otra cosa parece evidente, porque si no ustedes hoy presentarían una moción de censura. No, evidentemente. Evidentemente no hay una mayoría alternativa. Pero lo que debería darse, por lo tanto, es la palabra a los españoles. Yo creo que cuando un gobierno no tiene ni mayoría parlamentaria, creo que no tiene mayoría social, no tiene capacidad de legislar, no tiene capacidad ni siquiera para presentar unos presupuestos y está anegado por casos de corrupción como los que estamos viendo en los últimos meses, cada día que pasa perjudica la normalidad institucional y creo que lo razonable sería disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles. ¿Se descarta, por tanto, que el PP, a raíz del caso Zapatero, impulse una moción de censura? Yo creo que cometeríamos una irresponsabilidad si descartáramos cualquier escenario. Están tanteando, yo qué sé, a Junts, al PNV, para ver si hay agua, si hay algo que se mueve. ¿O no hay conversaciones? Formalmente no hay un tanteo en esos términos. Nosotros tenemos vías de comunicación abiertas con casi todos los partidos políticos en España. Seríamos unos irresponsables si no tuviéramos esas vías de comunicación abiertas. Y no descartamos ningún escenario. Yo creo que la moción de censura era necesaria hace mucho tiempo, pero no nos engañamos. Y es una herramienta que puedes utilizar una vez y que hay que utilizarla bien. Y creo que hay algunos que nos pedían que la presentáramos hace un año. Y creo que hicimos bien no presentándola. Y creo que es una herramienta constitucional que todavía está en manos del Partido Popular. Y yo no descartaría ningún escenario, pero tampoco le estoy anunciando nada, créame que se lo digo así. Estando de acuerdo como estamos en que, por lo que parece, hasta el momento es grave lo que se señalaba, ¿estará usted de acuerdo conmigo en que sería terrible que el partido del gobierno usara a la policía y los fondos reservados para tapar esto? Sin duda, claro. ¿Qué es lo que pasó en la Kitchen? Sí, yo espero que si eso ha sucedido caiga todo el peso de la ley sobre políticos que hubieran hecho eso en su caso, por supuesto. Yo, mire, señor Bretos, tengo unas circunstancias que me permiten, y yo creo que en alguna entrevista con usted hace no demasiados años, o en algún programa en el que usted estaba, cuando a mí me preguntaban sobre la corrupción del PP, yo me manifestaba, no sé si en los mismos términos, en términos similares. Y hoy me puedo mirar al espejo y puedo hablar con contundencia sobre la corrupción que afecta a otro partido, porque antes lo he hecho en el mío. Y creo que hay unos patrones de comportamiento de los partidos políticos que siempre son malos ante la corrupción. Siempre se equivocan en su reacción ante la corrupción. Primero pasa por la negación, segundo por el todo me apoyo, y cuando resulta que la evidencia ya es palmaria, es que si te he visto no me acuerdo.
Y esto, pues al final, pues como decía antes, abunda en el descrédito. Y hoy le está tocando al gobierno. Hoy le está tocando al Partido Socialista. Y yo soy crítico con la reacción del gobierno y con la reacción del Partido Socialista. Porque lo hicieron mal cuando aparecieron los indicios sobre Ábalos, lo hicieron mal cuando aparecieron los indicios sobre el señor Cerdán, y creo que lo están haciendo mal cuando han aparecido los indicios sobre el señor Rodríguez ¿Usted Zapatero. cree que esto, no, le pregunto si cree, no si quiere, cree que esto es el final del gobierno de Pedro Sánchez, que esto va a haber, que hay un punto diferencial respecto al resto de casos, o no lo cree? Es que creo que esto es un punto de inflexión, sí lo creo. Ahora bien, también creo que el presidente Sánchez es capaz de intentar superar este escenario, esta circunstancia, como si no pasara nada. Pero la clave, por tanto, no es qué opina el señor Sánchez, sino qué van a hacer sus socios, quienes le sustentan. Estoy pensando en, ¿va a reaccionar la izquierda a la izquierda del Partido Socialista? Sumar, todo ese universo, Podemos, los de no hay pan para tanto chorizo del 15M, los que señalaban a José Luis Rodríguez Zapatero en la Puerta del Sol en aquellos años, ¿van a reaccionar hoy de alguna otra manera? ¿Va a reaccionar Junts? ¿Va a reaccionar el PNV? ¿Va a reaccionar RC? Hoy el señor Rufián decía que estaba jodido por lo que veía. ¿Pero van a reaccionar más allá de lamentos y de rasgarse las vestiduras? Bueno, yo creo que esto es la clave, o una parte importante de la clave del futuro inmediato que vamos a enfrentar. ¿Qué van a hacer sus socios? Hablando de socios, señor Sepner, Andalucía, son conscientes de que... Socios, votando. Vox les va a apretar todo lo que pueda. No descarto otros escenarios, es probable, sí. ¿Cómo va a ser la negociación? Quiero decir, la Dirección Nacional del Partido Popular se va a involucrar en esa negociación, a pesar de que Moreno dijo aquí, se lo dijo a Ángel hoy por hoy, que Andalucía lo negocia él. Bueno, yo creo que todavía no ha empezado la negociación. Por eso le pregunto cómo van a ser. Porque como en Extremadura y en Aragón sí que estuvieron los enviados de Génova. Bueno, yo creo que Génova va a estar igual que estuvo en el resto de las negociaciones al servicio de nuestros partidos autonómicos y en este caso al servicio también del Partido Popular de Andalucía y al servicio de Juanma Moreno. O sea, Miguel Tellado y Marta Varela van a estar en la negociación como estuvieron en Extremadura y en Aragón, o en Andalucía ya es otra cosa. Pues veremos a ver cómo se plantea esta negociación también. Vamos a ver cuáles son el marco de inicio. Juanma Moreno ya ha dicho que él cree que puede gobernar perfectamente sin tener un apoyo, ni siquiera un apoyo parlamentario, sino un apoyo de investidura. Esto evitaría un proceso de negociación, esto lo limitaría a una toma de decisión para una investidura. Tenemos, yo creo que la legitimidad suficiente para que esto sea así, es lo que defiende Juanma Moreno, y es lo que la Dirección Nacional del Partido Popular va a apoyar. ¿A usted quién le gustaría más que se abstuviera? ¿Vox o el PSOE? Los dos. Esta no me la esperaba, ¿eh? Ya, pero sí lo creo. Bueno, tenemos nuestro sistema dificulta que quien gana con una mayoría incluso tan holgada como la de Juanma Moreno pueda gobernar y requiera de apoyos parlamentarios que en un momento como el actual, política como el actual, son lamentablemente imposibles. Y yo creo que nuestras sociedades enfrentan tales retos que requerirían de otro tipo de aritméticas y de variables que hoy son materialmente imposibles. Está hablando de cambiar un sistema para meter primas al ganador y cosas así, como tienen otros países. No, estoy diciendo que esto es las circunstancias que tenemos. No me atrevería a plantear algo porque no lo tengo tan trabajado. En las circunstancias que tenemos, señor Semper, ¿usted de verdad, está cómodo con el PP gobernando con Vox? Yo estaría muy cómodo con el PP gobernando solo el PP. Ya. Sí, no, pues... Ya, pero el PP está llegando a acuerdos de gobierno con Vox, con la yo creo que en un momento derecha. como el actual, en las comunidades autónomas donde nos ha tocado llegar a pactos, yo preferiría que el PP gobernara solo. Lo que también rechazo es que el PP solo pueda gobernar con mayoría absoluta. Que el PP sea un partido condenado a gobernar con mayoría absoluta. Solo podrá gobernar con aquellos a los que llegue a acuerdos. Claro, y por eso hemos llegado a acuerdos. Opta por llegar a acuerdos con la extrema derecha. Por eso hemos llegado a acuerdos con Vox en Aragón y en Extremadura, que no nos han sacado a nosotros de nuestra posición, no en los temas más importantes, no en los temas fundamentales que representa el Partido Popular como un partido de amplias mayorías. Ustedes han firmado unos acuerdos de gobierno en los que se habla de prioridad nacional, que esto, señor Semper, que yo a usted le conozco, que usted lleva muchos años luchando contra que algunos nos impongan su prioridad nacional al resto de vascos, y ahora aceptan la prioridad nacional. El contenido inspirado en la prioridad nacional, y a mí no me gusta la prioridad nacional porque evidentemente no es una frase nuestra, el contenido de la prioridad nacional es simplemente hablar de, oiga, ¿cómo hacemos para ordenar el acceso a los servicios públicos? Independientemente de donde uno haya nacido, yo soy de Donosti. Y para acceder a una VPO en Donosti, tú tienes que llevar empadronado en la CEA 3 años.
se establece un criterio de arraigo. Tú vas a vivir mañana a San Sebastián y vas a estar por detrás en tus posibilidades de hacer un VPO al que lleva más tiempo empadronado en la ciudad. Parece un criterio de arraigo. Un criterio de reciprocidad. Usted ha contribuido con su RPF, con su trabajo a la tierra, tiene prioridad frente a otros que no lo han hecho. Claro, pero no estamos hablando del lugar de titular. nacimiento, señor Bretos. Sí, estamos hablando del arraigo y de la reciprocidad y de la contribución al territorio para intentar establecer algunos criterios que nos permitan ser más justos a la hora del acceso a los servicios públicos. No compraron un marco que decía, punto número 7 del acuerdo, arraigo, políticas con arraigo. No. Ponía políticas con prioridad nacional, que es el término que sus socios de extrema derecha utiliza para decir los españoles primero. Y ustedes les han comprado el marco enterito. Españoles primero no aparece en ese No, es lo que ellos utilizan. Bueno, bien, la interpretación, la interpretación que hace Vox es la que hace Vox y la que le interesa a Vox. Yo le estoy contando qué es lo que dice ese documento, qué significa, en este caso concreto, inspirado en un criterio de prioridad nacional, que es establecer criterios de arraigo y de reciprocidad. Porque de alguna manera tenemos que ordenar el acceso a los servicios públicos y garantizar que llega a los servicios públicos de todos los ciudadanos. Pero es que sus socios, señor Semper, no está hablando de ordenar los servicios públicos, está llamando a Juanma Moreno, le llaman Juanma Moruno, porque dice que favorece la invasión de los moros. Es la gente con la que ustedes van a gobernar. Pero lo que le estoy diciendo es que los acuerdos a los que nosotros llegamos, lo que se pone negro sobre el blanco, no tiene nada que ver con esa interpretación. Claro, ya sé que la interpretación que hace Vox. Pero nosotros damos cuenta de lo que hemos firmado. Porque la alternativa es que el Partido Popular no pueda gobernar en ningún lugar si no tiene mayoría absoluta. Lo que tenemos que hacer es que esos acuerdos, lo que se pone negro sobre el blanco, no saque al Partido Popular de lo que queremos representar a la sociedad española. Un partido de mayorías sociales que represente a una sociedad que se identifica en centro derecha y que quiere la templanza y la gobernabilidad. Si Feijóo gana las elecciones generales, las próximas, y tiene que gobernar con Vox, ¿usted estaría cómodo formando parte de un gobierno en el que Abascal fuera vicepresidente, Santiago Abascal? Yo le hago una predicción, si quiere. El Partido Popular, y esto lo digo con toda humildad, el Partido Popular ganará las próximas elecciones generales y el Partido Popular, o Feijóo, formará un gobierno solo con miembros del Partido Popular o nombrados por él y gobernar en solitario. Pues es que no es lo que están haciendo en Extremadura, en Aragón, no es lo que van a hacer en Castilla y León. Lo anunció Alberto Núñez Feijóo en el último Congreso Nacional. El esquema de gobernabilidad de las comunidades autónomas es uno y el esquema de gobernabilidad para España es otro. Y esto lo afirmó Alberto Núñez Feijóo así. Y esto va a ser lo que vamos a hacer, porque creemos que para España la experiencia de estos últimos años de gobiernos de coalición no ha sido buena. ¿Y Vox está de acuerdo con esto? Bueno, eso pregúnteselo a ellos. No, es que ellos les tienen que dar los votos. Eso pregúnteselo a ellos. ¿Usted está a favor de una cosa que defiende no Vox, esto ya lo defiende el PP, que los inmigrantes en situación irregular tengan acceso a la sanidad pública, pero solo a las urgencias, solo a través de las urgencias, sin que se les permita tener acceso a los médicos de familia, a los especialistas? ¿Usted está a favor de eso? Nosotros defendemos que el sistema sanitario tenemos que garantizar su operatividad, la posibilidad de seguir prestando ese servicio. Y que, mire, ¿sabe lo que sucede? Es que yo creo que nosotros nos movemos en una posición intermedia, que no es intermedia en el sentido del punto medio, sino intermedia porque es propia. Tenemos a nuestra izquierda, a nuestra derecha, quienes dicen muros muy altos, aquí no entra nadie y que se vayan todos los que están. Esto sería a nuestra derecha. Y a nuestra izquierda tenemos una posición política que dice aquí que venga todo el mundo, no tiene impacto social y no tiene impacto en los servicios públicos. Creemos que unos y otros se equivocan y que tenemos que establecer... Yo he de decirle que no he escuchado a la izquierda diciendo aquí que venga todo el mundo. Lo he simplificado. Porque ahora lo que estoy sucediendo es que no hay ningún control en las fronteras. No tenemos la posibilidad de controlar tampoco los flujos migratorios. Y estamos condenando a seres humanos a no tener una posibilidad de desarrollar un proyecto vital en España. Y nuestra posición es la misma que en toda Europa. Oiga, establecemos unos criterios. Si usted va a Francia mañana o va a Alemania, no va a tener, y es europeo, no va a tener la misma posibilidad de acceder a los servicios públicos que tiene un alemán y un francés. Y si voy a Estados Unidos y me parto el brazo voy a tener que pagar 50.000 euros. Pero la diferencia con Europa es que somos europeos. Ya, pero señor, los países europeos establecen unos criterios para poder acceder a los servicios públicos y para poder garantizar la prestación de servicios públicos. Porque desgraciadamente no se puede hacer de otra manera. Y tenemos que establecer unos límites que nos permitan ofrecer un servicio público de calidad a los ciudadanos. Llevamos muchos años haciéndolo de otra manera. Sí. En España. Sí. Los inmigrantes en situación irregular gobernando el Partido Popular también.
Bueno, el Partido Popular lo quitó en el gobierno de Rajoy. Lo que pasa es que por aquel entonces era por una cuestión de crisis económica y ahora ya es por pura ideología lo que proponen. Que es que los inmigrantes, por la situación administrativa en la que está una persona, tengan menos derechos sanitarios que otra persona que vive en su misma comunidad. Nosotros, cuando gobernamos, garantizamos la dignidad del ser humano y le garantizamos una atención sanitaria básica y le garantizamos que no se queda tirado. Claro, sí, se está a punto de morir en urgencias, pero es que no va de... Y maternidad. Ya. Oiga, pero aquí la cosa está... Y escolarización. Sí, pero... Bueno, pero es que, claro, la descripción que usted ha hecho, permíteme, no se corresponde con la realidad. ¿Cómo que no? No se escolarizan los niños hijos de inmigrantes. Sí, no, le estoy hablando de la sanidad. Bueno, ¿y la sanidad? La sanidad, lo que el Partido Popular propone, lo anunció Rajoy en abril, el sábado de Semana Santa fue en una entrevista en Servimedia, fue que volver al modelo en el que los inmigrantes ya no tengan atención primaria, ya no tengan una planificación sanitaria. Si les pasa algo, les atendemos en urgencias. Pero esto, primero, claro, es que si no prevemos... Yo sinceramente creo que tenemos que planificar y hablarle a la gente con rigor. No lo digo por usted, lo digo por los políticos. Y tenemos que ser conscientes del nivel que tenemos de capacidad de prestar servicios públicos. Y tenemos que ordenarlo. Y tiene que haber una planificación, una cuantificación y una proyección a futuro. Porque si no vamos a tensionar más y vamos a generar, por eso, precisamente, que aquellas posiciones más populistas sigan creciendo. Y ofrecemos un servicio racional y garantizado, o vamos a tener un problema, que ya lo estamos viendo cómo ha sucedido en otros países de nuestro entorno. Y tenemos que hacerlo bien. Porque el fenómeno migratorio, que al final estamos hablando de seres humanos, que no vienen aquí a pasar la tarde, sino vienen buscando una vida mejor, es un fenómeno que no va a parar. Porque el sur tiene hambre y va a seguir presionando hacia el norte. Y los países del norte tenemos que ser conscientes de ese fenómeno. Y las políticas no pueden ser parches. Tienen que ser políticas integrales, que hablen de el origen, que hablen de las fronteras y que hablen de integración y de garantizar los servicios públicos. Y o abordamos todo esto en el conjunto, o vamos a tener un problema muy serio, y nuestros hijos van a tener un problema muy serio. Nuestros hijos van a tener un problema muy serio cuando sus compañeros de clase, por ejemplo, no estén vacunados porque no tienen una atención primaria permanente. Ahí claro que van a tener un problema muy serio nuestros hijos porque no va a haber una inmunidad de rebaño. No se preocupe que el Partido Popular cuando gobierne vacunará a los niños. No tengo la menor duda. Otra cosa es que lo hagan vía urgencias, que es lo que nos están planteando. Estarán vacunados. Al Papa, cuando venga ahora en España, le van a decir que se equivoca con lo de la regularización de inmigrantes. No. Apoyándola, porque el Papa la apoya. Bueno, el Papa ha dicho muchas cosas. El Papa habla... Entonces, máximo respeto al Papa, me alegra que usted le preste tanta atención. No sé si más que yo, pero le presta mucha atención. Yo siempre, a todo el mundo. Nosotros no nos hemos opuesto nunca a la regulación de inmigrantes. De hecho, aprobamos la iniciativa legislativa popular, su tramitación, para poder debatirlo con rigor. Y porque creemos que hay mucha gente que está en la economía sumergida, a la que merecemos y merece ser regularizada, pero no así. No sabemos cuántos. Ni el propio gobierno sabe cuántos. ¿A qué universo nos estamos dirigiendo? No sabemos cómo. De hecho, está habiendo serios problemas también a la hora de tramitar y obtener los determinados certificados para proceder. Es decir, ha sido un desastre. Con lo cual no estamos tan lejos del Papa, estamos mucho más cerca de lo que usted cree. Ha sido un desastre, pues sí. Si no, bueno, usted ha visto las colas, ¿verdad? Usted ha visto la gente durmiendo por las noches en los... Sí. Vale. Usted ha visto la saturación de los servicios de los ayuntamientos. Hay muchos ejemplos a lo largo y ancho de España. Es decir, gente pasándolo mal para obtener determinados certificados. Y a día de hoy, señor Bretos, no sabemos de cuánta gente estamos hablando. Y todo se ha hecho rápido, fruto de un pacto político in extremis y urgente. Cuando la alternativa era, oiga, ¿por qué no debatimos esto en el Congreso de los Diputados bien? ¿Por qué no lo abordamos con la seriedad y el rigor que requiere? ¿Por qué no tratamos en definitiva a los seres humanos como eso, como seres humanos? No como mercancía política. ¿Por qué no, en lugar de abrir un debate mal, lo abrimos bien y lo cerramos mejor? Y esto, a mi juicio, es un reflejo de lo que está sucediendo. Usted me está diciendo que el Partido Popular habría votado a favor de una regularización de todos los inmigrantes a los que se va a regularizar. Yo lo que le he dicho es lo que hicimos. Nosotros votamos a favor de la tramitación de una iniciativa legislativa popular para abrir un debate serio y riguroso en el Congreso de los Diputados que, en su caso, pudiera desembocar en una fórmula de regularización. Pero ni tan siquiera se nos ha dado la oportunidad de hacerlo así. Ni tan siquiera se nos ha dado la oportunidad de debatir sobre las circunstancias, sobre el cómo. Ha sido imposible. Hasta eso se ha hurtado al Congreso de los Diputados y por lo tanto también a los ciudadanos. Y nos enteramos una tarde que había un acuerdo con una formación política, ¿se acuerda usted también, verdad? Perfectamente, con Podemos, sí. Que esto se convertía ya en ley a través de un real decreto. Se hurtó la posibilidad de debatir y entonces otra vez un problema. Mal hecho.
señor Bretos. Y este fenómeno, es lo que le quería decir antes, no se puede abordar así. No se puede abordar así. ¿Usted se habría ido a México a decirles a los mexicanos que casi bien conquistados estuvieron? No, yo me iría a México cada 2x3, es un país maravilloso. ¿Cuál es la posición del Partido Popular sobre este asunto? ¿La de Ayuso o la del rey Felipe VI, que dice que hubo excesos? No busque usted discrepancias. Pues yo creo que son la misma. Hay bastante discrepancias. No. La misma no son. La del rey y la de Ayuso, que son contradictorias, absolutamente contradictorias. Nuestra posición es, primero, no discutir encendidamente y en términos políticos sobre cuestiones de hace 500 años como si fueran, ¿no?, cuestiones del presente. La historia de España en el mundo, nuestro legado es extraordinario. Yo estoy absolutamente convencido. Yo estoy en México, estuve en Guadalajara hace un par de años en la Feria del Libro, una feria del libro, por cierto, extraordinaria. Y fui allí a hablar precisamente, a debatir con jóvenes de la Universidad de Guadalajara sobre el legado español en México. El afecto y el cariño que nos tienen los jóvenes mexicanos es extraordinario, por encima de lo que muchos políticos proyectan. Y yo creo que lo que nos une es tan grande. ¿Usted cree que el viaje lo que nos une, que es lengua, es cultura, es forma de interpretar el mundo, es tan grande. Somos tan cercanos que enfrascarnos por la forma de entender el mundo de hace 500 años me parece tal error. Pero España, el legado de España en el mundo, nuestra historia en el mundo, tiene muchas más luces que sombras. Es extraordinario el legado. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Y nosotros estamos absolutamente convencidos de eso. Señor Semper, le decía al principio de esta entrevista que tenía muchas ganas de tenerle aquí, y es verdad, si usted lo sabe, estamos muy contentos. Pensaba que iba a decir, ahora ya no. No, sí, coño, claro que sí. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Recuperado ya, por si hay algún oyente que haya estado desconectado del mundo, recuperado de un cáncer de páncreas, que ha tenido algunos meses fuera de circulación. 10 meses fuera de circulación. 10 meses fuera de circulación. Un cáncer de páncreas que cuando me lo diagnosticaron, pues me hizo alterar mucho el orden de prioridades en la vida. Y que el tratamiento fue muy tortuoso, extraordinariamente tortuoso, pero que hoy, pues afortunadamente, pues puedo decir que, estoy aquí hablándolo con usted. He de decirle que yo daba por hecho que usted no volvía a la política, ni para Dios. Que después de esto... Usted me cree mucho más inteligente de lo que soy. puede ser. He un fallo de cálculo por mi parte. Tuve algún momento de duda seria sobre si cambiar Yo creo que la política no es ningún chollo, es un extraordinario honor. O sea, tener la posibilidad de hacer cosas para crear las condiciones a que la gente le pueda ir mejor, eso es un extraordinario honor. El servicio público, ¿no? Esto que se dice, ¿no? Que hay, pero es un sacrificio que no solo conllevas tú, sino que arrastras a tu familia también a él, ¿no? Y eso requiere también, pues, que no seas un irresponsable y que te lo pienses bien. Y cuando a uno le pasa lo que me ha pasado a mí, pues se replantea muchas cosas en la vida también. Conseguí ver algo así como lo que le ha pasado con chiquis, con hijos pequeños, que se les cuenta como se les cuenta. Pues los niños a mí me han dado muchas lecciones en de estos meses, ¿no? A los niños hay que tratarles como lo que son niños, pero no como tontos. A los niños hay que hablarles como niños, pero respetando su inteligencia. Al menos nosotros lo hemos hecho así, nos ha salido bien. Es verdad que el cáncer también es una enfermedad que está muy presente en nuestra familia, que pocos meses antes mi suegro, que vivía con nosotros aquí en Madrid, había fallecido de cáncer. Es decir, el cáncer no es ajeno y los niños pues están familiarizados con la enfermedad. Entonces hubo que contárselo con crudeza, pero con también... explicándoles que este no se iba a llevar a su padre por delante, bla, bla, y luego pues ellos iban participando también en el proceso, pues me fueron cortando el pelo, fueron haciéndome bromas, fuimos haciendo un poco de esto algo lo más llevadero posible, ¿no? ¿Ha pasado mucho miedo? En algunos momentos un miedo atroz. Pero sobre todo lo que he tenido es pena, he sentido mucha pena. Yo siempre creí que tenía miedo a la muerte y en algunos momentos de mi vida he tenido un miedo aterrador a la muerte. Y como Woody Allen, yo espero que cuando la muerte llegue no estar allí. Pero en un momento determinado lo que sentí es una pena muy profunda por dejar de vivir. Sentí cierta melancolía, retrospectivamente te replanteas muchas cosas vividas y hechas. Y sentí mucha pena por dejar de vivir cosas que nunca había valorado como extraordinarias, pero que me empezaron a parecer extraordinariamente relevantes. Alguien me decía, ¿qué te daría pena no dar la vuelta al mundo, no andar en kayak por el Amazonas? No. Me daba una pena atroz dejar de despertarme por la mañana y ver a mis hijos. O sea, fui consciente de la inmensa suerte, señor Bretos, que tenemos de vivir.
Que esto es una suerte. Cada día es una inmensa suerte y es un milagro que estemos vivos. Y yo había perdido, y no sé si alguna vez lo había tenido, pero había en todo caso perdido la conciencia de la inmensa suerte que significa estar vivo. Borja Semper, bienvenido a la cancha de nuevo. Pues le voy a decir que es un placer y que da gusto tener la oportunidad de charlar, de tener entrevistas así, en las que podemos hablar, discrepar y en todo caso disfrutar de la maravillosa suerte de vivir en un país libre. Señor Semper, gracias. Gracias a ustedes. Y hay media el larguero, Manu Carreño, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Aimar? La quinta Europa League acaba de ganar Unai Emery, lleva ya 5 en su palmarés, ganó 3 con el Sevilla, ganó 1 con el Villarreal y hoy ha ganado con el Aston Villa. Están de moda los entrenadores españoles en Europa y en el fútbol inglés. Le ha ganado ahora mismo 0-3 al Friburgo, así que enhorabuena al Aston Villa y a Unai Emery. Vamos a charlar en un ratito con Aymeric Laporte, el central del Atlético de Bilbao, que es uno de los fijos en la lista de Luis de la Fuente. Luego le preguntaremos a unos días de que el lunes va a dar la lista a las 12:30 y seguiremos también con las declaraciones de Enrique Riquelme, que hoy ha vuelto a hablar sobre la posibilidad de que dé un paso al frente para que haya elecciones. Dice que el sábado dará la respuesta, que no le preocupa el aval y que quiere presentarse porque podrían ser estas, dice, las últimas elecciones en el Real Madrid. Luego lo escucharemos y lo debatiremos. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Se me ocurre hoy empezar con una ciudad, así a voleo, Pamplona, por ejemplo, como lo que va a pasar mañana en todo el país. Muy bien elegida. Mañana, hora 25 desde Pamplona, desde el Archivo de Navarra. Y esperamos allí a todos los oyentes de Radio Pamplona que quieran compartir con nosotros esta noche de radio calurosa va a ser, ¿verdad? Ha sido casualidad esto de escoger esta ciudad. Bueno, mira, si alguien va para allá, por ejemplo, que se lleve una chaqueta si va muy temprano, porque la mínima será de unos 13-14 grados. Como en la mayor parte del país, la mañana será algo fresca. La tarde, no, la tarde será calurosa. Lo que yo digo, calor amable ahí, 30 grados de máxima, no está mal. A partir de 27 ya es cuando se empieza a sudar, pero habrá sitios del país donde ya el calor será más agobiante que amable. Y es que en el Valle del Guadalquivir hoy ya se han pasado de los 35 grados, mañana y los próximos días ya tendremos máximas cercanas a los 38 grados, en un día que será soleado, y para los amantes del calor, esto va para largo, va a durar muchos días. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. Vuestro titular y análisis de la entrevista con Borja Semper. Fernando Berlín, empieza por ti. Bueno, yo creo que el perfil de Borja Semper es un privilegio para el Partido Popular. Yo le tengo mucho respeto por la posición moderada, que en ocasiones es verdad que se ha visto condicionada por la posición del partido y no ha dudado en escorarse hacia el partido, lo cual ha provocado algunas desilusiones en quienes pensábamos que suponía una cierta esperanza para la ponderación, para el tono sosegado y para recuperar un estilo de oposición, porque es un tipo intelectualmente muy sólido. Creo que además su experiencia vital hace que tenga una personalidad muy fuerte. Pero claro, para el Partido Popular ahora es un pequeño lujo, un pequeño privilegio, porque lo puede usar para proyectar moderación mientras está pactando con Vox. Porque lejos de cualquier otra posición, lo cierto es que, aunque él ha hecho una diferenciación que a mí me ha parecido muy interesante, que parece que Feijóo había defendido en el Congreso del Partido Popular, una cuestión está en los pactos que se lleguen en las comunidades autónomas y otra muy diferente, cuál sería el pacto final del gobierno. Pero resulta difícil de creer que sea la posición del Partido Popular porque no lo van a poder elegir. Les va a tocar gobernar con las condiciones que le ponga Vox. Y es una buena coartada para el Partido Popular tener a alguien tan moderado que permite mantener una entrevista en la cadena SER en un tono que compraría probablemente cualquier oyente de la SER si lo que estuviera diciendo fuera la línea oficial del partido. Lucía. A ver, no vamos a descubrir aquí las virtudes políticas de Borja Semper, que las tiene y muchas. Yo no sé de paso para loar a Borja Semper, o sea, de paso para sacar un titular. No, pero yo sí, aprovecho esta ocasión que me brindas. Es un comentario al margen, Yo creo que la retórica encendida y en fin, y poco sensata de vez en cuando de los principales dirigentes de la Dirección Nacional del Partido Popular nos impide ver que el Partido Popular es algo más que la Dirección Nacional y que el Partido Popular madrileño. De hecho, el discurso de Borja Semper es mucho más parecido al de la mayoría de los varones regionales del Partido Popular. Alfonso Rueda, Juan Moreno, Fernández Mañueco, son gente que habla como Borja Semper, no como los portavoces nacionales del Partido Popular, ni como los dirigentes máximos del Partido Popular madrileño encabezados por la presidenta madrileña. Es decir, que es verdad
que la Dirección Nacional tiene una retórica muy encendida, pero el Partido Popular en su conjunto es más parecido a Borja Semper. Ya sé que esto a lo mejor, en fin, la gente dirá, bueno, pero es que es así. No, es así, porque tendremos a pensar que el Partido Popular es solo lo que hay aquí, solo lo que se oye aquí en el Congreso, solo lo que se oye en el Partido Popular de Madrid. Y España es mucho más que esto. Y yo estoy convencida de que el Partido Popular en España es más parecido a Borja Semper que a los portavoces que están aquí todo el día dando la leña correspondiente. Claro, es verdad que es un equilibrio, ¿vale? Ojalá, que esa España sea mayoritaria todavía, ¿no? Y no consigan las redes sociales, los discursos de odio, virar a la gente. Bueno, yo he dicho, ¿no? 3 personas que tienen un discurso y todo el mundo lo ha escuchado. Ojalá una España moderada, plural, diversa, tolerante, respetuosa, ¿no? Yo, para mí, uno de los titulares ha sido que ha admitido, que ha firmado una prioridad nacional que el Partido Popular no tiene ninguna intención de cumplir. Ha dicho claramente que eso que firmaron realmente no va de migrantes o nacidos en España, ¿no? Sino que va de censo, ¿no? O de arraigo. Pero el concepto, incluido el del Partido Popular sobre la prioridad nacional, que ha explicado ahora Borja Semper, el de Vox lo sabemos, ¿no? De otra raza o nacido en otro sitio no tiene prioridad. Español nacido en España tiene prioridad, ¿no? Eso está clarísimo. Ese concepto racista y, por cierto, anticonstitucional y seguramente inimplantable. El del Partido Popular, que quiso hacer ese amago de arraigo que ha explicado aquí Borja Semper, que efectivamente es un político que es una rara avis en su partido y que ojalá más políticos hablaran así, ¿no? El mensaje es otra cosa, pero al menos el tono de respeto fuera ese. Ese concepto de prioridad nacional del Partido Popular esconde también una falacia y una mentira. Y es que España en los años 2000 vivían en ella 40 millones de personas. Hoy viven casi 50 millones de personas. Entonces yo creo que la solución no es ordenar a esos millones de personas extra, es invertir más, porque esas personas están cotizando, es reordenar la sanidad y la educación. Lucía, tú has estado en el acto del Club Siglo XXI de Gabriel Rufián, en el que ha anunciado que él está a disposición para liderar la candidatura a la izquierda del Partido Socialista en toda España. A ver, yo creo que Gabriel Rufián hoy ha dado un paso en su carrera que no es difícil saber dónde acabará, ¿no? Porque no sabemos cuál es el final de esto que está pasando, pero no hay duda de que él, digamos, está representando en este momento una alternativa, digamos, ilusionante, y según los sondeos, los simpatizantes los votantes de la izquierda del PSOE le quieren a él como líder. Esto queda fuera de toda duda, y él, yo creo que está aprovechando ese momento para predicar una unidad sin la cual probablemente, pues es verdad que eso está conduciendo a la ruina. Ahora bien, más allá de ofrecerse, que es la primera vez que lo hace y por tanto es noticia, él en el discurso ha puesto tantas dificultades en el camino que resulta tiene que decir que sí. Los otros también y tal, y sobre todo ha puesto una dificultad que a mí me ha parecido interesante. Ha dicho que Pedro Sánchez quiere liderar la izquierda del PSOE y que esto es un desastre. Entonces lo que está diciendo es que a todas esas dificultades que se ponen ellos mismos se suma la dificultad de que Pedro Sánchez también quiere liderar ese espacio y quiere comérselo, digamos. Rápidamente, análisis del movimiento. Fernando y Raquel. La primera gran dificultad la ha expuesto el propio Rufián. Para eso tendrían que querer el resto de partidos, y hasta el momento creo que no ha habido ninguno de los partidos que haya dicho ni pública ni privadamente que está dispuesto a esa operación. Parece difícil, pero es verdad que el tiempo puede darnos algunas sorpresas. Bueno, y que los simpatizantes le quieren a él. Y que hay un evidente, hay un evidente apoyo social, y en el debate público estáis, en las redes sociales, así que, pero es incierto, pero no parece fácil. Ejerique. Lo que pasa que también su encaje en RC es muy complicado. Él se ha postulado, ha salido de su armario. RC ya le ha dicho por activa, por pasiva, en privado y en público que no, que ese paso no lo va a dar, y yo creo que aquí también va una cuestión personal, ¿no? De expectativas personales. Él piensa, y la demoscopia le da cierta razón,
que él tiene mucho enganche fuera de Cataluña en una parte de la izquierda, ¿no? Y en ese sentido, si su partido no le da encaje, tiene que tomar la decisión de si da ese salto él ha al dicho vacío. que nunca se va a ir de RC salvo que le echen. Bueno, hoy, pues hoy ha textualmente sido, ha dicho eso. Hoy ha Sí, sido una un cosa es poco no más... irse de RC y otra cosa es irse a su casa siendo de RC. O sea, no romper el carné, pero... Pero efectivamente la izquierda del PSOE necesita un movimiento rápido, contundente e ilusionante. Ojo, hablando de movimientos rápidos, en Estados Unidos han imputado hoy al cubano Raúl Castro por el asesinato de 4 estadounidenses hace 30 años. Digo que movimiento rápido porque esto apesta a exactamente lo mismo que hicieron con Venezuela. Ahí imputaron a Maduro por narcotráfico y a los días estaban allí en Venezuela para llevárselo y para sentarlo en un tribunal de Nueva York, y ya de paso pusieron en Venezuela un régimen que a Estados Unidos le encantaba. Bien, ahora la historia es... todo apunta a que estamos prácticamente ante el mismo plan, porque el fiscal general ha avisado ya de que Raúl Castro acabará compareciendo ante la justicia en Estados Unidos o por su propia voluntad o de otra manera. Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, Aymar. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, ha sido contundente y después de presentar los cargos contra Raúl Castro desde Miami, cuna de exiliados cubanos, ha dejado claro que espera verle comparecer en un tribunal, quiera o no quiera. We expect that there was a warrant issued for his arrest. So we expect that he will show up here by his own will or by another way. Esperamos que se presente por voluntad propia o por otra vía, decía entre aplausos, y ha subrayado que hay muchas formas diferentes de traer a Castro, de 94 años, aquí, a Estados Unidos, sin aportar más detalles. Declaraciones, Aymar, relevantes y que escalan aún más la tensión entre Washington y La Habana. Aquí los medios hablan de una imputación simbólica y que le permite al gobierno de Trump emprender acciones militares si así lo desea, aunque hasta ahora la Casa Blanca ha abogado por ir alternando presión con diplomacia. Y luego, tras hacerse oficial la imputación, el presidente Donald Trump pues lo ha celebrado así, declarando que Estados Unidos está pensando en los cubanos y que este es un momento clave para los estadounidenses con raíces cubanas, para quienes quieran regresar a la isla o también para sus familiares. I think it's a very big moment for people that not only Cuban Americans but people that came from Cuba that want to go back to Cuba, people that want to see their family in Cuba. Y hoy es un día muy importante, mensaje dirigido también a gran parte del electorado latinoamericano aquí en Estados Unidos. Y mientras tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado en X la imputación, la tacha de una acción política sin base jurídica que solo busca, dice, justificar una agresión militar, y asegura que Estados Unidos ha mentido y ha manipulado los sucesos sobre el derribo de las avionetas de hace 30 años. Sara, gracias. Buenas noches. En la cadena SER, Hora 25, con Aymar Bretos. He aprendido a dividirme en dos, cogidos de la mano en cada salto. Manuel Jauis, buenas noches. Aymar Bretos, ¿qué tal? Para mí es un gustazo tenerte aquí antes de tu salto de mañana. Mañana se publica tu nueva novela La Víspera. Sí, un salto a una piscina que espero tenga agua. ¿Cómo estás? Bien, se me han pasado los nervios. ¿Cómo se vive la víspera de la víspera? La víspera de la víspera, con una voladora controlada del sistema nervioso. He estado muy nervioso todos estos días. De hecho, me ha venido muy bien. Me he ido 5 días invitado por el Cervantes allí a dar un par de charlas a Orán y a Argel. Y entonces me he desconectado bastante porque estaba de atar. Este libro se ha mandado a imprenta sin que lo leyese nadie, salvo mi editora, correctores y yo. No he tenido tiempo de enviárselo a ningún amigo que me dijese, oye, este personaje no pinta nada. Entonces se ha saltado sin red y poco a poco la red se va tejiendo y afortunadamente parece que la cosa va a ir tirando. Como cualquier cosa que pueda decir va a sonar a publi de amigo, voy a ser lo más honesto que puedo ser con la audiencia y voy a leer el mensaje que te mandé cuando me diste el privilegio de poder leerlo hace unos meses. Te escribí, esto es literal: puf, me ha encantado, me la he metido en 2 noches sin poder parar, qué puto final salvaje, Javois, he visto trazas de ti en varios personajes. Lo que no sé si es temerario o brillante. Para mí, la mejor de tus novelas hasta ahora. Y ya está la promo. Y antes de contestarte, le hice una captura y se la envié a Karma, mi editora. Karma es tu editora. Sí, a Karma Riera, porque estábamos, no sé si fuiste la segunda o tercera persona que se leyó la novela fuera del trabajo y fuera de la editorial. Y entonces se la mandé enseguida y luego ya te contesté como es debido. Me hizo mucha ilusión. Las primeras opiniones son valiosísimas. Hoy me preguntaba en una entrevista si le daba mucha importancia a los juicios de los demás y por desgracia los primeros son muy, muy complejos. Hablo de la gente que no me conoce, hablo del lector que fue a la librería a comprar el libro y de repente te haces
saber que no le gustó. Entonces, si esto pasa dentro de 2 meses me da igual. Pero ahora mismo estoy en un momento muy delicado que nadie se anime, por favor, a decírmelo. Le dedicas la novela a Karma. O sea, ser editora de Javois está en peligrosidad. TEDx, bombero y la editora de Javois. Es el ascensor que baja de Woody Allen en Desmontando a Harry. Dice, en la 5ª planta, en la 6ª, en la 7ª estamos los autores que nos follamos los plazos, que no hacemos caso a los plazos y volvemos a casa a nuestras editoras. Y se la dedico a Karma, primero porque es mi amiga y la quiero muchísimo antes de nada, pero es que además de luego en el proceso me autoconvencí de que tenía que dedicárselo a ella y bromeábamos porque cuando nos enfadábamos le decía, voy a contar que no es para ti, es para otra Karma. Sí, está dedicado y tiene que estar dedicado a Karma porque además aportó muchísimo a la novela. La novela la firmo yo y la escribo yo, pero ella poda. Y la poda muchas veces es más importante que lo que se escribe. Y yo sabes que soy muy disperso, empiezo a hablar y me voy por muchos sitios. No. Y cuando escribo igual y hay muchas historias paralelas que a mí me hacen mucha gracia y satisfacen mi vanidad, pero Karma me dice, estás sacrificando la historia por tu ego, estas historias fuera. ¿Eres la representación del escritor atormentado obsesivo que podemos tener en la cabeza? No, soy obsesivo, muy obsesivo, pero no estoy atormentado. Es que si estuviese atormentado escribiendo no escribiría. Escribo feliz, en general escribo feliz. Me cuesta acabar, pero escribo feliz. Obsesionado muchísimo y cojo un párrafo y puedo estar con un párrafo 2 semanas porque me encanta la música, la musicalidad, me encanta elegir las palabras, me encanta probarlas, cambiarlas de sitio, probar este adverbio, eso me gusta mucho. ¿Qué te pasa con las familias torcidas? O sea, ¿por qué nos gusta tanto a todos, pero especialmente a ti, las historias de familias raritas? No, yo creo que no, es un asunto universal que tiene mucho que ver con un poder que es el poder de la sangre y que nosotros, seres racionales, que lo vamos viviendo todo y lo vamos probando todo, de repente nos damos cuenta de que somos rehenes, ya no solo de un ADN, que lo somos en cierta manera, aunque eso no justifique luego lo que podemos hacer, decirnos que me criaron así, siempre hay margen, pero también siempre he dicho esta historia, ¿no? Yo soy una persona que me considero racional. Yo cuando veo a mi hijo recién nacido, de repente me doy cuenta de que ha nacido una persona en este planeta por la cual yo doy la vida. Y no he hablado con él, no le he visto ni la cara, está boca abajo, está sanguinolento, es un tipo con el que no he compartido nada y yo he compartido cosas con mi gente durante 40 años, 30 años, tengo amigos de la infancia. ¿Daría la vida por ellos? No hasta ese punto, los quiero muchísimo, pero yo no me pongo en su lugar si hay que morir. Yo por ese ser pequeñito sí. ¿Por qué? Pues eso es lo que me interesa a mí, esa irracionalidad, ese sentimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a defender un modelo de familia tradicional? Leo entre líneas en la novela un gran dilema de la cena de los idioteses. Sí. Quiero saber toda la verdad sobre mis seres queridos o prefiero no saber. ¿Y se quiere a alguien del todo? ¿Hasta una madre puede querer a su hijo del todo y se puede llegar a odiar a alguien del todo? Esa pregunta, la que te dije, ¿hasta dónde puedes defender? A mí me ha influido bastante el hecho de tener que pensar cada semana dilemas bastante, a veces complicados, no solo divertidos, sino complicados. Me ayudó a formular la pregunta que empuja la narración, que empuja a todos los personajes hacia el final de la historia, sí, mucho. Porque sabes que yo juego mucho con las apariencias, juego mucho con el tenemos que formar una familia unida y que el pueblo nos vea felices cuando por debajo corren ríos subterráneos en los que pasa de todo. Sin hacer spoilers, ¿eh? La novela gira en torno a una desaparición. O sea, decide tú hasta dónde llegas con el spoiler. Empiezo por el final. No, coño. No, es broma. Amalia Constenla, que es una mujer que celebra su cumpleaños, pues se afana en la víspera en cocinar, en limpiar, en tener la casa lista porque vienen sus hijos a pasar el cumpleaños con ella y ella vive con su marido. En ese pueblo esos días se produce una desaparición. Una desaparición, la gente está preguntando, es muy drama, es muy suspense. La desaparición es en la carrera popular de Navidad que se celebra en casi todos los pueblos, una mini San Silvestre. Y los niños no desaparecen porque no llegan a la meta, han llegado y todos los padres están en la línea de meta diciendo hay que meterlos en el gimnasio. Porque están gorditos. Hay que ponerlos ahí, no, porque están llegando, que ha llegado el último y no aparecen estos niños donde están, no, bueno, realmente desaparecen. Está escrita con mucho humor. Es una novela escrita con mucho humor. Cuanto más oscura se pone la trama, cuanto más oscuros se ponen los acontecimientos, más humor hay. Y yo, del mismo modo que es muy inquietante terminar con ese final, el final es un final feliz y monstruoso. A ver. No voy a contar el final. Vale. Lo he adjetivado. Es un final feliz y monstruoso. No voy a contar el final, evidentemente, aunque no es una novela que no soy un escritor de thriller, a mí no me preocupa que la gente vaya adivinando cosas, ¿no? Estoy contando algo que va más allá. Pero me ha resultado, escribirla con humor me ha resultado muy morboso. Me ha pasado bien, hay escenas en las que me he reído y me da un poquito de vergüenza decirlo. La víspera, editorial Alfaguara, librazo, mañana en las librerías. La víspera de Manuel Javois. Muchísimas gracias, señor.
Joaquín Estefanía. Raíces profundas. La corrupción en España no constituye una anomalía episódica ni una patología marginal del sistema político, sino un problema persistente. En el pleno del Congreso de ayer no se habló tan solo del caso Zapatero, sino que salieron a relucir los asuntos que están en el espacio de la justicia: Kitchen, Gürtel, mascarillas, etc. Todos ellos causan a los ciudadanos indignación, cansancio, resignación y desmoralización. El magistrado Joaquín Bosch y el catedrático Fernando Jiménez han tenido el oportunismo de publicar ahora un libro sobre el tema como problema enquistado. Su tesis central es que la corrupción no es un fenómeno superior al de otros momentos, como parece. La confusión entre intereses públicos y privados, el favoritismo político o la utilización patrimonial del poder han sido rasgos recurrentes en muchos momentos de nuestra historia reciente, aunque de intensidad variable. Ni siquiera España es una excepción. El impacto creado por la investigación judicial del juez Calama sobre Rodríguez Zapatero recuerda en algo a otros casos que en alguna ocasión cambiaron la historia reciente de los países. Por ejemplo, en Italia, la implicación del primer ministro socialista Bettino Craxi en una trama de corrupción denominada Tangentópolis, y más reciente, la condena y entrada en prisión por unos días nada menos que de un expresidente de Francia con toda su grandeur, Nicolas Sarkozy, por haber financiado su campaña electoral con dinero de Gaddafi. No somos diferentes, aunque hoy lo creamos, afectados por un gran shock. Punto y 25. Hora 25 que mañana se emite, lo emitimos desde Pamplona. Hay un lugar donde las oportunidades nacen en la tierra. Navarra. Este jueves, Hora 25 viaja a Pamplona para conocer una iniciativa destinada a impulsar el emprendimiento sostenible y la creación de empleo en el entorno rural. Hora 25, con Aimar Bretos. Colabora Gobierno de Navarra. Cadena SER, el poder de la conversación. Allí estaremos mañana en el Archivo de Navarra. Tú sí que sabes, Aimar. Efectivamente. Manu, todo tuyo. Adiós, Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.